Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Luis Secco para analizar lo que puede suceder en materia económica en este 2018. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar aquí. Bueno, Luis, contame qué proyecciones tenés, por ejemplo, para el crecimiento de la actividad en este año que ha comenzado hace algunos días. Mira, yo creo que el 2018 luce parecido, por lo menos en expectativa, al 2017, con una tasa de crecimiento del 3% o algo menos de 3%. Con una tasa de inflación que va a estar por arriba de la meta incluso modificada por el Banco Central recientemente, que yo calculo que puede estar entre 18 y 19%. Es muy definitorio lo que pase en estos primeros meses del año respecto al tema de inflación. Y en materia de crecimiento, creo que va a continuar el proceso de dispersión sectorial importante que tuvimos en 2017. Vos imaginate que cuando hablamos que la economía crece al 3%, hay dos sectores que crecen arriba de ese 3%, que son la construcción y el comercio, algo de los agronegocios que también está levemente por encima del 3% promedio, pero todos los sectores están por debajo. O sea, hay un nivel de dispersión importante. Yo creo que esa dispersión probablemente vaya cayendo, pero probablemente la construcción siga siendo como la vedette, digamos, del panorama sectorial, y tal vez con la industria manufacturera siguiendo detrás del promedio incluso, ¿no? ¿Y a qué se debe, Luis, esta dispersión, ¿no?, en la evolución de la actividad de los distintos sectores? Yo creo que hay sectores que, digamos, que son consumo internistas, que se favorecen, digamos, de la política básicamente pro consumo del gobierno, y hay otros sectores que tienen que competir con importaciones o que tienen que exportar, que están un poco más comprometidos, salvo aquellos que son muy productivos, como el sector de agronegocios, digamos, ¿no? Entonces, la combinación costos internos, por llamar de alguna manera, tasa de interés, salarios, tipo de cambio, contra los precios internacionales o contra la competencia internacional, incluso, por ejemplo, típicamente uno escucha hablar de muchos sectores que tienen que exportar o competir con Brasil, que el costo de la mano de obra en Argentina es el doble que la de Brasil. Entonces, ¿cómo haces para exportar a Brasil o para evitar que entre producto brasilero, digamos? Entonces, una serie de condiciones que hacen que ni siquiera otro tipo de cambio te compensa, ¿no? Y que hacen que haya dispersión sectorial. De esto, Luis, que decís, se trasluce, no sé, por ahí me equivoco, que estás esperando un salario real que se va a mantener constante o que incluso va a crecer, algo que discrepa con lo que algunos economistas están viendo para este 2018. Mira, las cláusulas gatillo del año 2017 fueron muy positivas del por qué tenés varios digamos, sectores de asalariados que han visto mejorar su poder adquisitivo. Evidentemente todo depende después de la canasta de consumo de cada uno, ¿no? Pero los salarios empardaron a la inflación. El año que viene probablemente suceda lo mismo, pero claro, digamos, el 2017 fue tasa de interés, le ganó a la inflación, que empardó con los salarios, que le ganaron al dólar. Esa idea, tasa de interés por arriba de inflación y salarios y por arriba del dólar, yo creo que hay que pensar que se replica en 2018, y para algunos sectores de consumo, sobre todo para algunos bienes de consumo durable, que los salarios estén por encima del dólar también te favorecen o facilitan el consumo. Como fue, de esos el bienes, caso del aumento en la venta de autos en el 2017. Bueno, hubo otra vedette invitada a todo este cóctel que fue el crédito, ¿no? Tal cual. O sea, el crédito al sector privado, si vos me decís cuál fue la gran noticia y la menos prevista de todas, el 2017 fue el crecimiento del crédito. Tenés el crédito al sector privado notable. El crédito total al sector privado 40% de incremento, hipotecario 90%, prendario 70%, personales 60%. Digo, guarismos impensados, o sea, te dan tasa de crecimiento por encima de la inflación enorme. Y tal vez la pregunta, y sí vale pensar para adelante, si va a haber igual expansión del crédito en el 2018. Tal vez esa sea la noticia por ahí, o la variable que tal vez te explique por qué va a ser más difícil crecer en el 2018 que en el 2017, porque no hay capacidad del sistema financiero local para expandir el crédito a esa tasa. Por eso, y ustedes lo mencionan seguido, digamos, se empiezan a ver que muchas empresas, incluyendo bancos, están viendo otra fuente de financiamiento, emitir alguna obligación negociable, salir al exterior, porque eso es fondeo para poder bancar estas tasas de expansión de crédito que si no se caerían bastante en el 2018, ¿no? Claro. Ahora, también el 2017 fue un año récord en términos de déficit externo, déficit comercial. ¿Pensás que el 2018 va a ser parecido y en todo caso, qué habría que hacer justamente para empezar a revertir esta tendencia?
Mira, el déficit comercial, o sea, lo que llamamos déficit de la cuenta corriente del balance de pagos, cuyo componente principal es la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, es un fenómeno macro, que no depende solo de la voluntad de un sector o de un consumidor o de una empresa de exportar o importar. Es un fenómeno macro que tiene que ver con que Argentina hoy se está endeudando en el exterior. Entonces, toda vez que Argentina se endeuda en el exterior, se genera un déficit de cuenta corriente que es muy difícil de evitar, digamos. En el pasado, Argentina tuvo muchos periodos de déficit fiscal alto, con déficit de cuenta corriente del balance de pago, déficit externo alto y un tipo de cambio no tan competitivo, ¿no? Entonces vos decís, ¿lo puedo evitar el déficit comercial o el déficit externo con un tipo de cambio más competitivo? La respuesta es no. Algunos igual, Luis... No hay atajos para eso, digamos, ¿no? Algunos, Luis, atribuyeron, ¿no?, el atraso cambiario, el desequilibrio externo a las altas tasas de interés reales y le asignaron a esa situación el motivo por el cambio en las metas de inflación. Vos no compartís esta postura. Yo me corro una trinchera un poco más acá. Argentina es un país inflacionario fuera de escala global, o sea, digamos, no hay otro ejemplo parecido a la Argentina en materia de tasa de inflación de los últimos 70 años, ¿no? Hace 70 años que Argentina tiene inflación. En esos 70 años, no soy tan viejo, pero he leído, estudiado unos cuantos y otros los he vivido ya. 1000 veces hemos escuchado al gobierno hacedor de política económica que pretenden decir, bueno, con un poquito más de inflación, si no somos tan duros con la política monetaria, vamos a crecer más. No pasó nunca. Hace 70 años que tenemos inflación, hace 70 años que somos un fracaso en materia de crecimiento, o sea, comparado con cualquier otro país del mundo. Entonces, seguir jugando con lo mismo, pensando que un poquito más de inflación resuelve algo, para mí es volver a cometer los errores del pasado. Por eso me preocupa un poco esta idea de que tal vez se relaje el compromiso del gobierno y de la política monetaria con la lucha antiinflacionaria, ¿no? ¿Y cómo ves, Luis, las negociaciones paritarias para el comienzo del año? Porque me pareció escucharte, hablaste bien de las famosas cláusulas gatillo, la indexación, pero hablando de historia, también Argentina estuvo indexada muchos años y muchos años nos fue muy mal por esa indexación. Gracias por tu pregunta, porque por ahí vale una aclaración. Yo no hablé bien de las cláusulas de indexación, dije que las cláusulas de indexación, las cláusulas gatillo, ayudaron a que el salario no perdiera respecto a la inflación en el 2017. Lo que sí creo es que una economía totalmente indexada, digamos, tiene su costado flaco, débil y sus problemas, digamos, ¿no? Y uno de los problemas es que hace mucho más lenta la convergencia antiinflacionaria, o sea, la convergencia a tasa de inflación más baja. Yo creo que este año el gobierno defendió la cláusula gatillo el año pasado y este año 2018 está intentando de que las negociaciones salgan sin cláusula gatillo. Me parece que eso es simplemente como dijiste vos, el arranque, los amagos, digamos, previo a la negociación, pero me parece que vamos a tener cláusula gatillo también en el 2018. No sabemos cuál va a ser el piso, si será 15 o será 17 o 18 más cláusula gatillo, pero va a estar ahí, ¿no? Y el año pasado también las negociaciones comenzaron con mucha tensión, sobre todo con los docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Pensás que la victoria electoral de las elecciones de medio término le dan aire para tener unas negociaciones más fáciles este año el gobierno? Yo creo que sí, el gobierno está también tratando de allanar el camino con toda esta movida judicial que hay respecto a muchos sindicatos o líderes sindicales importantes en la Argentina. Creo que está tratando de generar ese espacio. Ahora, cualquier espacio que genera viene a compensar el espacio que se pierde en materia de inflación. Tengamos en cuenta que si uno suma las tasas de inflación de diciembre, enero y febrero, suponete que estuviésemos parados a fin de febrero, y eso te va a dar más o menos, ¿no?, a grosso modo, 8 o 9% de inflación. En 3 meses es mucho. O sea, en diciembre, enero y febrero. Suponete que enero y febrero, marzo, vamos a estar hablando de 6-7% de inflación. Si sumás diciembre, ya te vas arriba del 10%. Entonces, afrontar una negociación salarial, que la mayoría es entre marzo y abril, digamos, va a ser fuerte, digamos, tiene que ser muy fuerte el compromiso del gobierno de mostrar, bueno, que esto es excepcional, que para acá para adelante cae la inflación y la política monetaria va a tener que dar la batalla y la señal que eso va a ser así, ¿no? Muy bien, bueno, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con este análisis detallado del economista Luis Seco sobre las perspectivas de la economía para este 2018. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.